Aquí, la anamnesis o el interrogatorio constituye el método importante del examen cardiovascular. O sea, todo lo que vamos a hacer, la anamnesis, tiene su importancia, que debe dedicarse el tiempo que sea necesario. A veces solo es el diagnóstico, ¿no? Un 50%, ¿no?, es anamnesis, un 30% es exploración física o examen físico, ¿no? Y 5% puede ser electrocardiograma, o el 5%, otro 5% puede ser laboratorio. Con eso, si hacemos una buena anamnesis y un examen físico, ya lo tenemos ahí. Nada más el electrocardiograma y otros exámenes laboratorios solamente ayudan 5%, ¿cierto? Ahora, también esto es variable, no siempre es totalmente que se cumple, ¿no? Es variable en cada enfermo. Ejemplo, un diagnóstico de angina de pecho, ¿no? Anamnesis puede representar el 100%, ¿ya? Mientras en un infarto agudo de miocardio, ¿no?, aquí nos interesa el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Siempre aquí es necesario la destreza, la intuición, la perspiciencia, y solo adquiere también aquí la experiencia, ¿no? Es esto. En relación el modo de comienzo y la forma evolutiva, existen enfermedades cardíacas que pueden ser de inicio súbito, como el infarto agudo de miocardio, o también puede ser digamos, embolia pulmonar, y también puede ser otras enfermedades de inicio paulatina y progresivo, como la hipertensión arterial o corazón pulmonar crónico. Es importante iniciar con historia clínica, tomando en cuenta su identificación del paciente. Aquí es importante, ¿no?, edad del paciente. Edad, porque la frecuencia de ciertas cardiopatías, ¿no?, está en relación a los grupos etarios, o sea, con la edad. Hay cardiopatías congénitas, ¿no? Es frecuente en lactantes y en los niños que se descubre, ¿no es cierto? Puede haber una comunicación interauricular, interventricular, tetralogía de Fallot, etc. Pese de que aquí en nuestro medio, cardiopatías cianóticas muy poco vemos, no sé por qué razones, existe cardiopatías congénitas, pero no cianóticas, ¿ya? No cianóticas. Pero en adultos mayores es frecuente la hipertensión arterial, cardiopatías isquémicas en varones. Cuando hablamos de isquémicas, puede ser angina de pecho, angina inestable o infarto del miocardio, ¿no? En cuanto al sexo, hemos hablado aquí edad, ¿no es cierto? Ahora hablaremos en cuanto al sexo. En el sexo, ¿qué ocurre en la cuestión? En las mujeres es más frecuente hipertensión arterial, mientras es más frecuente cardiopatía isquémica en los varones. Luego hablaríamos ocupación. Ocupación, ¿en qué trabaja? ¿Qué hace? ¿No es cierto? Nos interesa la ocupación. En la ocupación hay enfermedades ocupacionales que en ciertas profesiones puede provocar lesiones pulmonares crónicas, ¿no?, como digamos una neumoconiosis, pero estos pacientes con neumoconiosis a la larga, ¿no?, complican con corazón pulmonar crónico o cor pulmonar crónico. Hay también sujetos o individuos
de profesiones sedentarios y más aún si están sometidos a situaciones de estrés, son propensos a hipertensión arterial o cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, ¿cierto? En cuanto a la raza, ¿cierto? Hay diferentes tipos de raza, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a la raza, algunas enfermedades pueden atacar preferentemente a determinadas razas, como tromboangiitis obliterante, en la raza de los judíos, es frecuente, mientras la anemia falciforme e hipertensión arterial es frecuente en la raza negra. También nos interesa su procedencia, ¿de dónde viene? Procedencia, ¿no es cierto? Queremos saber su procedencia, ¿de dónde es? Es importante conocer la procedencia del paciente, determinar si viene de una zona endémica de Chagas, chagásica, hay cardiopatía chagásica, ¿no es cierto? Y también pueden ser sujetos de zonas tropicales o subtropicales, pueden tener cardiopatía anémica, o sea, anemia, por infestación parasitaria de ancilostoma duodenal o necato americanos, ¿no es cierto? Esos parásitos se llaman chupasangre vulgarmente, ¿no es cierto? Pero también los sujetos de regiones procedentes del altiplano, o sea, de aquí de nuestro medio, del altiplano, ¿no? Pueden tener eritrocitosis patológica de altura, o sea, la poligluria. Esta poligluria a la larga, ¿a dónde llega? ¿A dónde evoluciona? También al corazón pulmonar crónico o coro pulmonar crónico. No será 100%, pero sí existe la cuestión, yo podría decir inclusive hasta 60-70%. Luego también interesa aquí hábitos. ¿Cierto? En cuanto a los hábitos, definitivamente está comprobado como un efecto perjudicial del tabaco que lleva a una cardiopatía coronaria y a una insuficiencia arterial en miembros inferiores. Antecedentes al tabaquismo es frecuentemente en los enfermos que van a presentar enfermedades arteriales, especialmente tromboangiitis obliterante de Buerger. Enfermedad de Buerger, igualmente el factor fundamental para EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y complica también a la larga de estos pacientes con corazón pulmonar crónico, o sea, cor pulmonar crónico. Luego hablaríamos de los principales síntomas del aparato cardiovascular. ¿Cuáles son los principales síntomas del aparato cardiovascular? Dentro de estos tenemos, ¿no?, el dolor torácico. Ese va a ser frecuentemente la evolución, viene por cualquier paciente que me duele la evolución, ya sea el niño, el joven o pacientes de edad, lo que sea. Segundo, la disnea. Tercero, la cuestión también intolerancia a los esfuerzos. Cuarto, tos y también su expectoración. Quinto, las sibilancias. Las sibilancias, no sé, escucho sibilancias o maullido del gato y me pecho la cuestión. Luego, pues el sexto, hemoptisis, botan sangre también. 7, las palpitaciones, es frecuente, me palpita mi corazón la cuestión, ¿cierto? 8 puede ser síncope, o sea, desmayo, vulgarmente que llaman, alteraciones del sueño. 10, cianosis también, edema la opción, otro síntoma. Síntomas urinarios, fenómeno de Raynaud y claudicación intermitente. Entonces, a cada uno de estos vamos a
vamos a desarrollar, ¿no?, de cada uno de ellos. Entonces, en cuanto al dolor torácico, o dolor este dolor, pues, a pesar de que muchos hablan de dolor torácico, otros hablan de dolor retroesternal, dolor precordial, que puede ser de origen cardíaco. Si es de origen cardíaco, puede ser en el miocardio, pericardio, aorta, ¿no es cierto? Después en el pulmón puede ser la pleura, mediastino, esófago, estómago, y propiamente dicho, de la pared torácica. Es frecuente la pared torácica, las articulaciones colocostales, los músculos, etc. Dolor en isquemia miocárdica. Isquemia miocárdica. Se admite el dolor en miocardio, dolor isquémico. Esto es debido a la hipoxia. Ocurre por el desequilibrio entre la oferta y el consumo de oxígeno, ¿no?, por parte del miocardio. La causa más común de la isquemia miocárdica es la ateroesclerosis, que se presenta en 90%. Esta ateroesclerosis prácticamente es una arteria que se vuelve dura, hay ateromas que están compuestos aquí prácticamente, digamos, se hablamos la cuestión, ¿no? Entonces prácticamente salen las ramas, digamos, a nivel del corazón, puede ser, digamos, hasta las arterias coronarias. Entonces prácticamente aquí existen los ateromas, que está compuesto de las grasas del colesterol, triglicéridos, calcio, etc. Se van formando. Esto ocurre más que todo en personas de edad, no vamos a decir que los niños la cuestión. Entonces, va obstruyéndose en forma progresiva. En un momento dado puede obstruir totalmente, entonces no hay brújula, no hay riesgo. O algunas veces, digamos, este ateroma se fragmenta o se fisura. En ese fragmento donde hay fisura, se agrega a la oclusión un coágulo de sangre, ya lo obstruye. U otras veces, al fragmentarse, se arrastra la oclusión y puede obstruir los pequeños vasos de la oclusión. Y de esa manera aquí utilizamos la aspirina como antiagregante plaquetario para que lo disuelva en el trayecto de los ateromas. Entonces prácticamente aterosclerosis es 90%. Y un pequeño porcentaje puede ser de origen embólico, una embolia que puede venir y puede obstruir, o también puede ser espasmo arterial. Ese espasmo arterial es frecuentemente en drogadictos por la cocaína, etc. puede la opción. La historia clínica es una técnica más importante para el diagnóstico de las causas del dolor torácico. Las características semiológicas de dolor, ¿no?, son los siguientes. Aquí, cuando hay dolor torácico, nos dicen, entonces, el principal, hablamos localización. Señálame dónde, localización. La localización típica del dolor es retroesternal. Otro, quiero saber carácter o tipo de dolor. ¿Cómo es? Carácter de dolor. Dolor anginoso siempre es tipo constrictivo. También el infarto es constrictivo, ¿no?, o opresivo, dicen, ¿no?, teniendo en cuenta, el paciente refiere sensación que le aprieta en la región precordial, o algunos dicen como estaría asfixiándolo la cuestión, ¿cierto? Es el carácter del dolor. Si me dicen, no, me está dando punzaditas la cuestión, eso no nada que ver, ¿cierto? Entonces es opresivo. Tercero, ¿a dónde va ese dolor? ¿A dónde se irradia? Irradiación. La irradiación del dolor está en relación con su intensidad, o sea, intensidad del dolor. Cuanto más intensa, mayor probabilidad de irradiarse. ¿A dónde puede irradiarse? ¿No? Puede ser, digamos, al cuello, al maxilar inferior, puede ser, digamos, al hombro, más que todo el hombro izquierdo, al brazo, antebrazo,
puede ir, algunas veces puede ir al epigastrio la acción. Muchas veces por eso se confunde dolor abdominal. Ya dolor abdominal hay que operar, es un apéndice, tal cosa, la vesícula, colecistitis, pero ¿qué tal es un infarto la acción que está ahí? ¿Cierto? O puede ir también algunas veces al miembro superior derecho, raras veces puede ir, pero también en región interescapular, puede irradiarse. Ahora queremos duración. Ese dolor, ¿cuánto tiempo dura la acción? Es importante también. Dolor en la angina del pecho, ¿no? Tiene una duración de 2 a 3 minutos. Raramente puede sobrepasar a 10 minutos. Apenas la hipoxia miocárdica ocasionada por proceso obstructivo coronario, llevando a la isquemia miocárdica transitoria. Siempre en una angina de pecho la acción algo es más, está relacionado con el esfuerzo físico, pues me pongo a subir, digamos, de la planta baja al segundo piso, ya la acción dolor ahí, ¿no es cierto? Mientras me siento, descanso, desaparece el dolor, o algunos utilizan vasodilatadores coronarios, también la acción mejora con eso. Pero cuando el dolor es en angina inestable, es más prolongada, puede llegar a duraciones hasta 20 minutos puede durar. Pero aquí ya existe algunos necrosis ya a nivel del miocardio. Mientras dolor en el infarto del miocardio, ocurren alteraciones ya necróticas, hay necrosia, que puede durar 20 minutos o más, horas o días la acción puede durar. Otro grado, intensidad, ¿cómo es el dolor? ¿Es leve, moderado, grave? ¿Cómo es la acción? La intensidad del dolor. Intensidad del dolor varía, ¿no? Varía de acuerdo con el grado de compromiso isquémico, pudiendo clasificarse en dolor leve, moderado o intensa la acción. Otra acción. ¿Qué es lo que se encadena ese dolor? Siempre cuando preguntamos, me duele la alusión, ¿a qué se debe? ¿A consecuencia de qué? ¿O a qué atribuyes la alusión? ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos a ver, entonces, factores desencadenantes o agravantes. ¿Quién lo ha desencadenado? El dolor en la angina del pecho ocurre invariablemente por el esfuerzo físico, ¿no es cierto? También a grandes emociones, taquicardia, frío, después de la ingesta de alimentos copiosos, etcétera, ¿cierto? Mientras en el infarto del miocardio el dolor inicia usualmente el paciente en reposo, incluso está durmiendo, apareció el dolor, puede ser, ¿cierto? Otro, factores atenuantes del dolor, atenuantes. El alivio del dolor en reposo es una de las características fundamentales de la angina de pecho, o el uso de vasodilatadores coronarios, ¿no? Hace desaparecer el dolor. Otro, manifestaciones concomitantes del dolor, con que la cuestión se asocia o se acompaña ese dolor. ¿Listo? El dolor torácico intenso, acompañado de náuseas, vómitos, sudoración fría, sugiere infarto del miocardio. Si el paciente me dice, estoy con dolor, está con más vómitos, sudoración, es un paciente, digamos, que va a tener factores de riesgo, ahorita vamos a hablar, es un paciente obeso o con antecedentes de hipertensión arterial o diabetes, entonces la cuestión para mí es un infarto, no estoy pensándolo. Dolor precordial durante crisis de palpitaciones puede ocasionar por isquemia provocado por taquicardia. Hay también dolor con localización atípica, hemos hablado todo lo anterior, típica, ahora atípica. Puede estar un dolor en el epigastrio, solamente en el epigastrio, o puede ser dolor en el hombro, o en la mandíbula, o supraesternal, o puede ser en el tórax derecho, que son dolores atípicos del cardiopatía isquémica o con infarto o angina de pecho, también puede haber. Pero, para personas ancianos o ancianas, personas con diabetes mellitus, no presentan dolor torácico.
sino se acompañan solamente de náuseas, vómitos, sudoración fría, disnea, vértigos, frecuentemente representan al infarto agudo del miocardio. Ojo también, entonces no podemos confiarnos en nuestros pacientes, entonces solamente están presentando, puede estar un infarto del miocardio. Entonces aquí también ahora es importante tomar en cuenta los factores de riesgo coronario. ¿Ya? Estos son factores de riesgo coronario y enfermedades asociadas, hipertensión arterial. Los factores de riesgo coronario, hipertensión arterial, diabetes, mellitus, tabaquismo, o sea, los fumadores, obesidad, sedentarismo, uso de anticonceptivos orales en el sexo femenino, estrés psicológico o emociones prolongados, historia familiar, o sea, factor genético, edad más de 45 y 65 años. Si yo tengo un paciente, digamos, en emergencia del hospital, con dolor torácico, tipo opresivo, todo, entonces estoy frente a un paciente que ha tenido antecedentes de hipertensión arterial, o es un fumador, o es un paciente obeso, o es un paciente que lleva una vida sedentaria, ¿cierto? O bien el paciente me dice, en mi familia, mis padres, mis abuelos ya han muerto con infarto, entonces puede ser factor genético. Y es un paciente que tiene más de 45, 65 años, es frecuente. Si me dicen un niño, la cuestión que tiene 17, o que digamos un niño que sea, digamos, 8 o 10 años, un joven, 17, 18 años, está con dolor, entonces será pues, dolor muscular, otra cosa, por el estrés, otra cosa, no va a dar caso la opción. A veces los internos llaman, doctor, tengo un pacientito que me quisiera que me ayude. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Es obeso o tal cosa? No, es un dolor de esto, dale, de esto nada más. Entonces, la cuestión es eso. Y luego hablaríamos, ya hemos hablado del dolor de origen miocárdico, ahora hay otros dolores, dolor, digamos, de origen aórtico, la aorta. Es un dolor muy intenso, localizado en la porción anterior del tórax, dura horas, su intensidad máxima es de inicio del cuadro. Generalmente se raya a la porción posterior del tórax. Algunas veces hacia los miembros inferiores puede ir. Dolor no varía con la respiración o con la posición del paciente. También hay aneurisma disecante de la aorta. Aneurisma disecante de la aorta, ¿no es cierto? Es la aorta. Entonces prácticamente las capas íntimas se rompen y se hacen con una bolsa y aquí se introduce, digamos, hematoma en la acción. Puede ser, digamos, aorta ascendente, aorta descendente, entonces se llama aneurisma disecante de la aorta. Ocurre por el extravasamiento de sangre, ¿no?, dentro de la pared de la aorta, favoreciendo el desprendimiento de los planos de la túnica media. Esta patología más enseña en pacientes hipertensos, o inclusive este paciente podría estar con una presión alta y se complicó con aneurisma disecante de la aorta. ¿Ya? Durante la crisis dolorosa, el paciente está inquieta, se echa, se levanta, se revuelca en la cama, adopta posiciones extrañas, ¿no?, comprime el tórax con la almohada, queriendo obtener algún alivio, que no encuentre salida, ¿no? Entonces, este dolor torácico o aneurisma disecante de la aorta puede también inclusive complicar, puede tener también desmayos, síncope, shock, ¿no? Puede haber diferencia pulso arterial con la izquierda con la derecha en el momento de la palpación. Puede haber parálisis de miembros inferiores momentáneamente. Y también le podemos hacer diagnóstico diferencial, ¿no?, con otros dolores torácicos, como tromboembolia pulmonar, osteoartritis cervical, torácica, procesos inflamatorios, condroesternales,
hernia del hiato esofágico, ¿no es cierto? Procesos agudos de la vesícula biliar, como colecistitis aguda, gastritis aguda, úlceras, herpes zóster en la pared torácica. En su inicio la cuestión hay dolor, ¿no es cierto? Y otros dolores originarios de la pared torácica y otras enfermedades miastínicas, miastina también puede haber. Entonces, esto es otro, dolor de origen aórtico. Ahora vemos dolor de origen pericárdico. Dolor de origen pericárdico, ¿no? Entonces, pericardio. O sea, una pericarditis aguda, puede ser de etiología viral o bacteriana, etc. El dolor de la inflamación del pericardio es más aguda que la angina de pecho. Ese dolor se exacerba con la respiración. Si hago respiraciones profundas, aumenta el dolor. Localización en la región precordial, pudiendo irradiarse al cuello, puede irradiarse a los hombros, dolor que empeora con la posición de cúbito. Si el paciente se pone en el cúbito horizontal, el dolor se exacerba, aumenta. Mejor entonces el paciente evita eso, se sienta o se inclina hacia adelante o se pone en posición genopectoral, ojo. Después del episodio del dolor puede surgir fiebre, frote pericardio, como cortar digamos, un cuero nuevo o madera usada, una madera, ¿no es cierto? Entonces siempre debemos hacer este dolor de origen pericárdico o pericarditis diagnóstico diferencial con infarto agudo de miocardio. Otro, dolor de las articulaciones condrocostales, ¿no? La unión con el esternón, con las costillas, puede haber ahí dolor, ¿no es cierto? El dolor torácico que surge con los cambios de cúbito aquí. En la cama me cambio a un lado a otro, duele más, ¿no es cierto? Un movimiento del cuello largo, duele, el tórax también. Entonces alguna vez al paciente también, cuando mueve la cuestión del cuello, entonces ya para decir es dolor prácticamente condrocostal, o los músculos, o las articulaciones, también eso se hace. También estos dolores pueden agravarse con accesos de tos, que será provocada la pericarditis. O también si comprimimos con los dedos las raíces nerviosas, duele mientras el infarto, así que comprimimos, no duele la cuestión, ¿cierto? Ahora otro, dolor de origen psicógeno. Hay muchas personas, dolor de origen psicógeno, la cuestión que tienen problemas, la cuestión también tienen la cuestión, también están con dolor torácico la cuestión. Esto ocurre en individuos que tienen ansiedad o depresión, pudiendo hacer parte del síndrome astenia neurocirculatoria o neurosis cardíaca. El dolor se limita en la punta del corazón, donde está el choque de la punta. Incluso nos señala, aquí me duele la opción, ¿cierto? Choque de la punta de la opción. Puede acentuarse, primeramente es un dolor sordo, ¿no? Persiste por horas, por semanas, acentuándose el paciente con emociones desagradables. No se relaciona con los ejercicios físicos. Si este paciente que está con ese dolor, puedes someterlo a hacer deporte, desapareció el dolor. Dolor puede acompañarse con palpitación, con disnea, ¿no? Disnea suspirosa, inestabilidad emocional y depresión. Pero ese dolor desaparece con los ejercicios físicos o uso de los analgésicos, tranquilizantes, antidepresivos, etc. O sea, más que todo como un placebo lo podemos utilizar, desaparece. Entonces, este es en cuanto al dolor torácico, ¿ya? Entonces, algunas veces, muchos se confunden, todo el dolor torácico está infartando al paciente, no tanto. Entonces, tienes que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿cierto? Segundo, hemos hablado de esto, y ahora hablo de la disnea. ¿Quiénes tienen disnea?
opción, hay también disnea del aparato respiratorio, del obeso, o digamos hasta poliuria, anemia, también no sé qué dicen, pues ahora vamos a hablar de disnea de origen cardíaco. La disnea del origen cardíaco recibe designación de cansancio, algunos dicen me canso, ¿cierto? Otros dicen me falta aire, tengo una respiración difícil. Antes que nada es necesario diferenciarlo de la astenia. Astenia puede presentarse en varias enfermedades, hasta en una anemia, insuficiencia suprarrenal crónica, también la fatiga, aún se confunde la opción, ¿no? Para eso debemos preguntar o hacer una buena anamnesis. La disnea es uno de los síntomas más importantes de los portadores de insuficiencia cardíaca. Semiológicamente se presenta bajo dos formas. Puede ser tipo subjetiva, lo que nos dice el paciente, la acción, me canso, me agito, él es objetivo. Pero hay también disnea objetiva la acción. Objetiva. Entonces nosotros, al realizar el examen físico, vamos a evidenciar la acción. La taquipnea o participación de activa de la musculatura accesoria de la respiración, los músculos del cuello, ¿no? En inspiración y músculos abdominales en expiración. Nosotros estamos observando la acción, ¿cierto? Disnea del cardíaco se debe fundamentalmente a las alteraciones de la hematosis, del cambio oxígeno y CO2, ¿cierto? Propias del pulmón congestionado por hipertensión venocapilar pulmonar o aumento de presión capilar pulmonar. Ahí se su fisiopatología. Ocurre debido a la insuficiencia cardíaca izquierda más que todo, que se presenta sus características propias en cuanto a la duración, evolución y relación con el esfuerzo físico y posición que adopta el paciente que le permite reconocer. Entonces, el mecanismo de la disnea, con ese mecanismo de la estoy diciendo, ¿ves ya? ¿Por qué su fisiopatología? No podemos hablar aquí de disnea, ¿por qué? ¿De dónde se origina? Queremos saber su fisiopatología. El mecanismo de la causa de la disnea es la causa cardíaca, insuficiencia cardíaca izquierda, es frecuentemente. Estenosis mitral. Existe dificultad de paso de sangre, ¿no es cierto? Digamos, si hablo de estenosis, digamos, aquí está la válvula mitral, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta, las 4 venas pulmonares que llegan, ¿no es cierto? Si hay una estenosis, entonces prácticamente no llega toda la sangre, una parte se queda, entonces probablemente va a aumentar su presión de esa aurícula izquierda y también una dilatación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar la cuestión? Aquí su presión arterial de esto era solamente 10 milímetros de mercurio normal, fisiológico, pero ahora aumentó 25 o 30 milímetros de mercurio, pues prácticamente la sangre retrocede hacia atrás, compromete a las venas, 4 venas pulmonares que llegan, ¿no es cierto? Y luego la cuestión subirá, ahí los capilares pulmonares, entonces hay hipertensión venocapilar pulmonar. Si hay hipertensión venocapilar pulmonar, entonces ¿qué pasa? Los capilares empiezan a salir los líquidos hacia el intersticio y hacia los alvéolos pulmonares, entonces ahí se origina la disnea, la cuestión, ¿no es cierto? O también hemos hablado de la insuficiencia cardíaca izquierda, digamos, ¿qué tal? Para la insuficiencia cardíaca izquierda, este paciente ha sido, digamos, hipertensión arterial, crónica la cuestión. No está recibiendo tratamiento, nada, entonces prácticamente hay hipertensión, hay una resistencia, entonces el ventrículo izquierdo poco a poco va dilatándose, va hipertrofiándose, va a aumentar su presión y luego esta válvula estaba normal, ¿no es cierto? Pues prácticamente lo dilata la cuestión, ¿no es cierto? Hay una insuficiencia funcional, regurgita la sangre ya, porque ya aquí hay ya hipertrofia, regresa la sangre hacia la aurícula, también aumenta la presión, también de igual manera la cuestión retorna la sangre por las venas pulmonares, hace hipertensión venocapilar pulmonar, ingreso de líquidos, digamos, a los alvéolos pulmonares y hay congestión pulmonar.
ya hay disnea, hay tos, ya todo, ¿no es cierto? Entonces, es prácticamente su fisiopatología de esta disnea la cuestión. Inclusive, no solamente eso, la cuestión ya la tenemos, ya está con el paciente está con disnea. Inclusive compromete a los bronquiolos terminales, hay broncoespasmo y también hay edema en los bronquiolos terminales, y aparecen las sibilancias que uno puede confundirse con asma bronquial. O sigue la cuestión más, avanza la crisis más, la cuestión, todos los alvéolos se han llenado de aire, de líquido. Entonces ya el paciente está más en una insuficiencia respiratoria, todo. Y cuando auscultamos la cuestión, auscultamos desde las bases hasta el ápice de los estertores crepitantes la cuestión. Ahora, ¿de dónde salen estos estertores crepitantes? Se llenó de líquidos todos los alvéolos, ¿no es cierto? Entonces, cada que respiramos, entonces todo está lleno de líquido, casi se colapsa la cuestión, entonces aparecen los estertores crepitantes, ¿no? Entonces, esa es su fisiopatología, entonces, prácticamente. Entonces, es necesario tener en cuenta causas de disnea como diagnóstico diferencial. No solamente también la cuestión de toda la disnea va a ser corazón. Puede haber, digamos, por enfermedades del aparato respiratorio, por la anemia también la cuestión, ¿no? Por la anemia la cuestión, pues también la cuestión del paciente camina, tiene disnea, me causa la cuestión. La paciente obeso, obesidad la cuestión, ¿cierto? Paciente ansioso la cuestión, me falta aire, suspiros la cuestión, ¿cierto? También la cuestión es otra. Luego la insuficiencia cardíaca, la disnea se origina entonces por hipertensión venocapilar pulmonar, ¿cierto? Pulmonar prácticamente empeora cuando el paciente se pone de cúbito, o sea, horizontal, sin almohada o con una almohadita. Ya la cuestión entonces aumenta, o sea, digamos, congestión pulmonar. ¿Por qué? Aumento de retorno venoso, congestiona más la cuestión, ¿no es cierto? Pero a este paciente lo hacemos mejorar haciéndolo sentar, ponemos en posición de ortopnea. Por eso el paciente cardíaco debe estar con cabecera alta, posición ortopnea, ¿cierto? Luego hablaríamos de clasificación de la disnea. Clasificación de la disnea. ¿Cómo lo clasificamos? Esta disnea podemos clasificarlo, ¿no? Siempre haciendo una buena anamnesis permite reconocer los siguientes tipos de disnea. 1, disnea de esfuerzo, ¿cierto? 2, disnea de cúbito, disnea paroxística nocturna, y 4, disnea chain stops. Chain stops. Chain stops, ¿no? Entonces, es la que clasificamos. Hablaremos primeramente de disnea de esfuerzo. 1, disnea de esfuerzo. Esa disnea de esfuerzo es el tipo más común de la insuficiencia cardíaca izquierda. Aparece cuando el paciente realiza esfuerzos físicos de conformidad con el tipo de ejercicio. En ella podemos clasificar disnea de grandes esfuerzos, disnea de medianos esfuerzos, disnea de pequeños esfuerzos. ¿En qué consiste disnea de grandes esfuerzos? ¿No? Disnea de esfuerzos, disnea a los grandes esfuerzos. Es aquel disnea que surge después de un esfuerzo físico por encima de lo habitual. Ejemplo, caminar grandes distancias, acto de ascender una escalera, subir una rampa, etc. Mientras, disnea de medianos esfuerzos, ¿en qué consiste?
es aquel que surge durante la realización de ejercicios físicos de intensidad mediana. Ejemplo, ya vamos a decir, caminar 100 metros planos, caminar 1 o 2 cuadras a paso normal. Luego, disnea de pequeños esfuerzos, ¿no? Pequeños esfuerzos. Disnea que ocurre con las actividades rutinarias en la casa. Cambiarse la ropa, cambiar de posición en la cama, ¿cierto? Eso. Ahora, queremos saber cómo evolucionan estas disneas para comparar, digamos, disnea del cardíaco con respiratorio, con la anemia, etc. La evolución de la disnea de esfuerzo de la insuficiencia cardíaca izquierda se caracteriza por ser rápida, progresiva, pasando de los grandes a pequeños esfuerzos en corto periodo de tiempo, o sea, es rápido, puede ser en días o en semanas. Este tipo de evolución se diferencia de la disnea que ocurre en enfermedades pulmonares y anemias, ¿no es cierto? Condiciones que esas disneas del aparato respiratorio y anemia es lentamente o en forma progresiva, o alguna vez puede estar estacionaria. Si es cardíaco, es más rápido. Entonces, eso queremos diferenciarlo también. Entonces, siempre en la historia clínica preguntamos al paciente. Se cansa de algo más así, todo, ¿no es cierto? Ahora hablaríamos disnea de cúbito. Hemos hablado de esfuerzo, ahora disnea de cúbito. ¿Cierto? Disnea de cúbito. El paciente está prácticamente en reposo en la cama, ¿no es cierto? Esa disnea surge cuando el paciente está en posición echada. Para aliviar su disnea, el paciente eleva la cabeza, el tórax, utilizando 2 o 3 almohadas o más, ¿cierto? Y algunas veces adopta posición semisentada para dormir, pero en fases más avanzadas, cuando la disnea se torna muy intensa, el paciente es forzado a sentarse en la cama, o sea, toma posición ortopnea, con las piernas para afuera, inclusive en el filo del catre, digamos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es su fisiopatología? ¿Por qué hace esto? El mecanismo de la disnea de cúbito es el aumento de la congestión pulmonar. Se debe a la posición que existe mayor retorno venoso, mayor retorno de sangre de las venas, se me ha hecho, ¿no es cierto? ¿Ya? El retorno venoso proveniente de los miembros inferiores o del lecho esplácnico. Entonces, ellos casi siempre tenemos que obligatoriamente, entonces, así que esté hospitalizado en el hospital, como no sabe la enfermera o el técnico, la cuestión, échese señor, le obligan, la cuestión no es capaz de elevar la cuestión o poner más almohadas, toda la cuestión. Entonces, y si al paciente lo vamos a obligar a echarse, digamos, echado en posición horizontal, retorna la sangre, aumenta la congestión, el paciente de aquí de pocos minutos, horas, ya entró en edema de pulmón. ¿Ya? No se han dado cuenta, murió, no sé de qué haya muerto, pero ha entrado bien todavía, tal cosa, ¿ya? Edema es el resto. Luego hablaríamos otro 3, disnea paroxística nocturna. Estamos hablando de la noche, la opción, ¿no es cierto? Paroxística quiere decir bruscamente, pero en la noche. Su principal característica de esta disnea consiste en que el paciente, después de haber dormido 2 o 4 horas, despierta con una disnea intensa, siendo sugestivo de insuficiencia cardíaca izquierda, el cual es acompañado de sofocación, tos seca, opresión torácica, obligado a sentarse o ponerse de pie, ¿ya? Presentando su mejoría después de 15-30 minutos, porque se ha sentado, se ha mejorado. Este tipo de disnea no debe confundirse con síndrome obstructivo de apnea, del sueño. Es otro, me imagino, han llevado su neumología. Entonces hay pacientes que la cuestión, cuando están durmiendo, también aparecen sin respiración. Todo, la cuestión se acercan a la ventana, todo, la cuestión ya no quiere dormir. No, aquí ya va a morir, la cuestión casi muerto. Mejor no duermo, la cuestión se amanece en la cuestión.
No confundirse con esa, con disnea paroxística nocturna, con síndrome de apnea del sueño. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de su patología? ¿No? Disnea paroxística nocturna. El mecanismo de disnea paroxística nocturna, durante la noche, por la posición que adopta el paciente, en posición horizontal, echada, ¿no es cierto? Horizontal, favorece la reabsorción de edemas periféricos. ¿No es cierto? El paciente cardíaco tenía edemas en miembros inferiores, si me echo, entonces se reabsorbe, al día siguiente disminuye, entonces hay mayor volumen de sangre, ¿no es cierto? Y también otro es aumento de retorno venoso, congestiona, la congestión aumenta, congestión pulmonar, ¿no es cierto? Entonces ambos se asocian a la congestión, entonces hay sobrecarga de volumen y esa sobrecarga de volumen aumenta hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces ya aumenta la presión, aumenta la congestión pulmonar paciente que está disminuido. Es en la noche lo que ocurre en la presión. Y 4, hablaríamos de la disnea Cheyne-Stokes, también llaman disnea periódica la presión. El Cheyne-Stokes también tiene su importancia. Todo lo que estamos hablando, de aquí salen las preguntas del examen, la cuestión, ya sea para el presentado o ya sea de examen de nada la cuestión. Le hacen esto. Entonces, disnea de Cheyne-Stokes, ¿cierto? Esta disnea de Cheyne-Stokes, ¿no es cierto?, se caracteriza por periodos de apnea, o sea, no hay respiración, periodos hay apnea por segundos, ¿no? Seguido movimientos respiratorios superficiales, ¿ya? Avanza a respiraciones más profundas, luego van tornándose cada vez más profundas hasta llegar al máximo, después disminuye paulatinamente y llega a apnea en ese plan. Se repite los mismos fenómenos así sucesivamente. Las pausas de la apnea pueden tener una duración de 15 o 30 segundos, ¿ya? Raras veces pueden llegar a 60 segundos. En esta disnea surgen portadores de hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca izquierda, enfermedad arterial coronaria, hipertensión endocraniana, ¿no?, hemorragia cerebral, uremia, intoxicación por barbitúricos o por morfina. También es una pregunta la cuestión que te hacen ahí. ¿En cuál la cuestión te pone Cheyne-Stokes? La cuestión, todas las alternativas, ¿no? Aquí algo podemos repetir, a pesar de que hemos hablado de asma cardíaco, ¿no es cierto? El asma cardíaco es un cuadro por la falla del ventrículo izquierdo, lleva a una crisis de disnea asociada a sibilancias pulmonares, ¿no? Sibilancias pulmonares, ¿cierto? Entonces, hacen broncoespasmo secundario, cuya causa probable es la congestión de la mucosa bronquiolar, ¿no? Hay broncoespasmo y se congestiona, hay edema en la mucosa bronquiolar, entonces hay sibilancias, como sibilancias o pear de las aves, o la cuestión sibilancia de las aves, como silbido de las aves, comparan la cuestión, ¿no? Y algunas veces la paciente mismo escucha la cuestión, y viene, tengo tos, me falta aire, como maullido del gato suena en el pecho la cuestión, ¿no? Entonces, lo único es hay que diferenciarlo, este asma cardíaco como asma bronquial, ¿listo? Ahora, edema agudo de pulmón, otro esto, ¿no? Entonces, otro síndrome de la acción, o síndrome de la acción, ¿no? Y edema agudo de pulmón, la mayoría de las veces es a consecuencia de la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué les digo esto? En la derecha no va a haber casi ¿cierto? Ya, digamos, aquí está la válvula mitral, aquí está la válvula aórtica, toda la acción, ¿cierto? A ver, el paciente, ¿qué podemos poner la acción? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial crónica, no recibe tratamientos, toda la acción. Primeramente hay dilatación, hay hipertrofia, luego a esta válvula normal va dilatado una insuficiencia mitral tipo funcional, ya como ha aumentado su presión aquí, retorna la sangre, listo, también aumenta aquí la presión, dilata la aurícula izquierda, una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿No es cierto? Las 4 venas pulmonares retornan la sangre,
aumenta la hipertensión venocapilar pulmonar o la salida del líquido, digamos, hacia el intersticio, los alveolos pulmonares, se llenó la acción, edema agudo de pulmón. Aparece el paciente con una disnea intensa. También puede haber infarto agudo del miocardio, digamos, un infarto extenso, porque los infartos siempre más en el ventrículo izquierdo, es una insuficiencia cardíaca izquierda también puede la acción, o crisis hipertensiva también, ¿no? Entonces, esos son los hechos de la acción. Entonces, el paciente prácticamente está con disnea, tos con expectoración, ¿no? Tiene una expectoración prácticamente es blanca, rosada la acción. ¿Ves la acción? Eso, o algunos comparan como uno lo lava la carne en el agua, eso está expectorando. Está disneico, todo con tos, y el paciente la acción trata de sentarse. Nunca no va a estar echado ese paciente con edema agudo. Para defenderse, mejor se sienta la cuestión, o se para, lo que sea la cuestión, salvo que esté en coma, entonces toda esa la función. Entonces, eso es esto. Entonces, prácticamente, eso que presenta edema agudo. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? La cuestión también es la misma cosa, vamos a llegar en edema agudo a pulmón cardiogénico, aumento de presión electrostática o hipertensión venocapilar pulmonar, salida de líquido, ¿no es cierto? Pero siempre hemos dicho, esos estertores inician de la base y llegan al ápice. Hay muchos la cuestión, mis colegas o los estudiantes internos, un poquito de estertores está haciendo edema pulmonar. No, puede ser congestión pulmonar, no está haciendo edema pulmonar. El edema pulmonar siempre se ha encargado toda la cuestión, ¿cierto? También, ahora, la cuestión, hemos dicho, hay edema agudo pulmón cardiogénico, eso que estamos hablando ahorita. También hay edema agudo pulmón no cardiogénico, por otras causas. Aquí estaría edema agudo pulmón por altitud, digamos, por uso de las morfinas, etcétera, la cuestión. Entonces, su fisiopatología varía la cuestión de cada uno. Ya no estaría con hipertensión venocapilar pulmonar, porque es así, cardiogénico nada más. Eso vamos a hablar más adelante. Hay temas donde está la insuficiencia cardíaca, vamos a hablar. Entonces, el mecanismo fisiopatológico de ese edema agudo pulmón cardiogénico es el aumento de presión hidrostática en capilares pulmonares o hipertensión venocapilar pulmonar. Puede llegar 25 a 30 milímetros de mercurio, o sea, triple de lo normal. Lo normal hemos dicho 10 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda. También en los capilares también era 10 nada más, pero ha aumentado 25 a 30 milímetros de mercurio. En cuanto al edema agudo pulmón no cardiogénico, existen otras alteraciones, o sea, su fisiopatología es diferente, también el tratamiento es diferente, por eso ya hablamos después. Pero a la auscultación pulmonar se percibe estertores crepitantes desde las bases, ¿no? Bases hasta el ápice. Ese se llama pulmonar. Otro síntoma, disnea suspirosa. ¿Quiénes tienen esa disnea suspirosa? Es una disnea constante en los casos de ansiedad. Es caracterizado por la presencia de un examen clínico normal con una queja de disnea de tipo incapaz de completar la respiración, suspiros, ¿no? Que lo definen. Entonces, pacientes ansiosas o están con depresión, en ese plan, no se me falta aire, inclusive, entonces ese es el otro. También puede haber disnea de embolia pulmonar. Disnea de embolia, esta patología aquí en nuestro medio es totalmente frecuente. La cuestión, los neumólogos como tratan como si fuera la cuestión, ¿cómo se llama? Una neumonía, pues, ¿no? Neumonía, se confunde la cuestión, ¿cierto? Entonces, disnea de embolia pulmonar. Disnea de embolia pulmonar. Esta disnea de embolia pulmonar es una disnea súbita, grave, provocada por la obstrucción total o parcial por un coágulo de sangre, algún punto del árbol arterial pulmonar, llevando a una disminución o abolición de la perfusión local a nivel pulmonar. Este émbolo, ¿de dónde se origina la acción?
en los miembros inferiores, del valle, o sea, trombosis venosa profunda. Hay los valles, yo estoy echado o me han operado, o he hecho un viaje, digamos, desde Puno hasta Lima, sentado, entonces prácticamente se ha formado, hay un trombo que se ha pegado a la cuestión, en mis venas, un trombo se ha pegado ahí. Ahí se ha juntado el trombo. ¿Ah? Me imagino también saben que es creada del shock la cuestión. Tres cosas aquí. ¿Cierto? Entonces, ahora, este trombo que dificulta el retorno de la sangre, entonces tengo edema en uno de los miembros inferiores. ¿No es cierto? Pero algunas veces este trombo puede desprenderse y viaja por las venas pulmonares, llega al corazón derecho, luego arteria pulmonar y obstruye la cuestión, una de las arterias del pulmón. ¿Cierto? Entonces, esa es la embolia pulmonar. ¿Ya? Entonces, en un 90% el émbolo se origina en miembros inferiores a nivel de las pantorrillas, la cuestión. ¿Ya? A nivel de las pantorrillas. Entonces, prácticamente, este paciente está con disnea, con dolor torácico, tos, también hay hemoptisis, el paciente está taquicárdico, taquipnea, ¿no? Tos con esputo sanguinolento, ¿no? También hacen fiebre, por eso muchos se confunden con la neumonía. Saturación de oxígeno va a estar bajo, ya no va a estar más en 90, 70, 60, la opción es otro que nos llama la atención también. Disnea de la cardiopatía congénita en los niños, ¿no? Es una disnea que aparece en los niños portadores de cardiopatías congénitas, con shunt derecha-izquierda. Está relacionado con la hipoxia. Ocurre más frecuentemente en los actos que exigen esfuerzo físico, se agrava el cuadro cianótico del paciente. Digamos, este paciente, digamos, tiene aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Pues aquí está la válvula mitral, aquí está la válvula aórtica, todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal este paciente tiene aquí una ventanita de acción en esto? Pues la sangre que llega a la cuestión se va, claro, por supuesto, otra parte se va también por la aorta, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, hay una comunicación interventricular, comunicación interventricular es eso, ¿no? Porque la sangre viene por las cámaras izquierdas tienen mayor presión que las cámaras derechas. Entonces, la sangre de mayor presión a menor presión siguiente, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente sobrecarga a este ventrículo izquierdo y también por la arteria pulmonar llega congestión al pulmón, ¿no es cierto? Y en esa congestión del pulmón, entonces hace ya hipertensión de la arteria pulmonaria, cuando retorna la acción. Entonces, prácticamente aumenta la presión aquí en el ventrículo derecho. Aumenta la presión, lo supera a la presión del ventrículo izquierdo, entonces la sangre retorna a esto, porque, ¿no es cierto?, las cámaras derechas manejan la sangre venosa. Entonces se ha mezclado prácticamente la sangre venosa con la arterial, entonces ya aparece cianosis el paciente la acción, ¿no? Poco a poco con el tiempo la acción. Eso es lo que ocurre en esto. ¿Seguimos? ¿Se han cansado? ¿Se entiende? ¿No se entiende? No sé. Pero para mí tiene importancia para llegar a hablar todo de cardiología. A base de esto vamos a hablar. Nos quedaremos ahí. Bueno, la sesión de horas, por lo menos,